Dios te bendiga en este día. Una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad, nos guía, siempre nos enseña algo nuevo. Y los últimos dos sermones estuvimos hablando acerca de los planes de Dios, pero cómo la oración es parte de la misión de Dios, es parte de los planes del Señor. Veíamos que necesariamente la misión y responder al plan de Dios nace en la oración. Dijimos y pusimos ejemplos como Moisés, que estando en un momento de diálogo con Dios, de oración, allí en el desierto, él habla con Dios y desde ahí él entiende una misión y desde ahí lleva adelante la misión. Recordemos también que dijimos el caso de Nehemías. Nehemías también se informa acerca de los muros de Jerusalén y ora a Dios y ayuna a Dios. Y desde ahí nace una misión que en 52 días se lleva adelante. Hablamos de este profeta longevo, fructífero, un hombre de Dios que anticipa mediante los cánticos del siervo, anticipa la venida de Jesucristo, y estoy hablando de Isaías. Isaías en el capítulo 6 también comienza su ministerio en oración. ¿Y qué decir de Jesucristo? Decíamos que comienza el ministerio con oración y ayuno en el desierto también, ahí comenzando. Pablo comienza el ministerio en oración. Cuando él es derribado, cuando él cae por tierra, él es llevado. En un momento Dios se le aparece a Ananías y Ananías le dice que vaya a orar por Saulo, por Pablo, porque este hombre ora, está orando. Es por eso que Pablo encuentra esta revelación y esta misión en la oración. Cuando hablamos de la oración, es aquello que nos indica la palabra de Dios, ya que no es lo mismo decidir orar que decidir no orar. No es lo mismo. Cuando yo decido orar, incorporo a Dios en toda la situación, en toda la ecuación de lo que está ocurriendo en mi vida. No podemos vivir sin oración, porque el vivir sin oración es dejarlo a Dios de lado. Vivimos en un mundo de mucha autosuficiencia. Yo puedo levantarme, pero en realidad necesitamos de Dios. Y cuando no oramos es como decirle a Dios: no te necesito, no haces falta, yo puedo por mis medios. Pero cuando oramos, yo incorporo a Dios y la autosuficiencia queda de lado. Esa posibilidad que, aunque pueda hacer las cosas, queda de lado y todo puede transformarse. Claro que sí, todo se transforma por medio de la oración, porque comienzo a depender de las fuerzas de Dios, comienzo a depender de la voluntad del Señor, comienzo a ver que hay algo que va cambiando, pero el primero que cambia soy yo, porque estoy incorporando a Dios. Alabo el nombre del Señor. ¿Cómo somos bendecidos por medio de la oración? Realmente somos bendecidos, porque cuando puedo entrar en oración, cuando puedo entrar en diálogo con Dios, es justamente eso. Entro en un diálogo con Dios, entro en una comunión con Dios, puedo escuchar a Dios, puedo sentir la seguridad de que Dios está y puedo empezar a preguntar: oh Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en este medio? ¿Dónde estás obrando? ¿Y cómo puedo unirme yo a lo que estás haciendo? La oración es vinculante. Yo me vinculo por medio de la oración, como me vinculo con mis hermanos por medio del diálogo. Pero hay que saber entrar, hay que saber permanecer en oración, hay que saber mirar a Dios. Mire,
antes de ir al pasaje que vamos a desarrollar en este sermón, acompáñenme en el Salmo 25, los versículos 4 y 5. El salmista dice en este estrato de la palabra del Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Un salmo que es canción también, lo tenemos como canción en sí mismo, pero orar es mirar la agenda de Dios antes de la que me propone el mismo día. Es mirar a Dios, es decir, muéstrame, oh Jehová. Hay como estadios que se van dando. Muéstrame, oh Jehová, muéstrame tus caminos para el día de hoy. Y estoy hablando con Dios, estoy orando al Señor: muéstrame tus caminos. Sin duda lo has hecho en esta mañana, pero no solo eso. Una vez que Dios te muestra el camino, una vez que Dios te lo ha revelado, uno tiene que decirle: enséñame a caminar esas sendas. Eso es parte de la oración. La oración no solo me tiene que llevar a mí a que Dios me revele el plan de salvación. Dios me tiene que enseñar el camino que debo andar. Pero no solo eso, sino encaminarme en la verdad, enseñarme. Es ponerme en el camino de verdad que Dios está haciendo, reconociendo de que Dios nos ha salvado. Es por eso que yo debo aprender a entrar en la oración, a entrar en diálogo con Dios. Y al entrar en diálogo con Dios, no tener el amén en mente, ¿no? A veces entramos como ya teniendo el amén en mente, ¿no? Esas oraciones que se hacen a veces por la comida, agradeciendo a Dios, y anhelo que dé gracias a Dios por la comida, o lo infiero por lo menos, pero damos gracias a Dios. No es con el amén en mente, es entrar en diálogo con Dios. Por eso vuelvo a decir lo mismo: cuando puedo incorporar a Dios, es cuando yo comienzo a depender de Dios, no tener la autosuficiencia como algo a caminar. Pero hay algo más. Cuando no solo incorporo a Dios en la oración, sino que incorporo a mis hermanos. Cuando incorporo la oración comunitaria, esa oración que nos va a acercar a todos los que están cerca mío. Cuando incorporo a mi hermano, es en ese lugar cuando comienzo a orar, no solo en acuerdo con Dios, sino que comienzo a orar en acuerdo con mis hermanos. La importancia de un acuerdo en la oración. De hecho, fue Jesús el que nos lo dijo que debemos hacer. Y vamos a dar lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, para poder desarrollar un poquito acerca de la oración comunitaria. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerdan que en el sermón anterior dije justamente que vamos a estar teniendo una semana de recepción de pedidos y de oración mutua. Bueno, por eso esta palabra que estamos compartiendo también. A partir de hoy, domingo 20 de septiembre, hoy comenzamos a recepcionar pedidos. En todos aquellos pedidos de oración que usted quiera enviarnos desde este domingo 20 al sábado 26. Todo lo que usted nos quiera enviar a la dirección que está saliendo en este momento, nosotros vamos a estar recepcionando
todos esos pedidos. Y ya desde el domingo 27 al domingo 4 de octubre vamos a estar orando unos por otros en el acuerdo. Tenga presente esto que acabo de decir para poder compartir su motivo de oración con nosotros. Queremos orar unos por otros. Jesús dijo, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es un texto que nos habla de una promesa de Dios en el acuerdo. Hay una promesa de Dios de que Dios habita cuando estamos en nombre de Cristo y cuando estamos en acuerdo. Cuando estamos en acuerdo de poder compartir unos con otros. La palabra que tiene que ver ahí, ponerse de acuerdo, viene de un verbo cuya traducción también significa estar en sintonía. Es la palabra que demuestra la sinfonía, o sea, producir conjuntamente un sonido, cantar o hablar al unísono, hablar exactamente lo mismo, ¿no? Esto lo tomo de un comentario bíblico, Mundo Hispano, pero la sinfonía es eso, es producir un sonido coordinado, mucho más completo. No soy músico ni quiero serlo tampoco, pero entiendo por lo que he leído que tiene que ver con un sonido que me lleva a esperar el tiempo, el momento, saber coordinar los tiempos de oración. Pero para eso hay algo fundamental. Y lo fundamental tiene que ver con saber oír, esperar el tiempo para intervenir, poder tener un acuerdo. Por eso hay un teólogo que ha escrito, ¿no? Aún el diccionario Vine lo tenemos, de común acuerdo significa con una misma boca. Hablamos lo mismo. ¿Cómo nos cuesta hablar lo mismo? Tantas veces. ¿Cómo nos cuesta hablar lo mismo? Porque hablar lo mismo no solo tiene que ver con saber decir lo mismo, sino alinear aún nuestras emociones. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de estar de acuerdo, se preguntaba acerca de los corazones. Hay una pregunta que está en Segunda de Reyes, capítulo 10, dice: ¿es recto tu corazón como mi corazón es recto con tu corazón? Están hablando ahí de poder ponerse de acuerdo aún en las emociones, ¿no? El corazón tiene como centro las emociones para el hebreo, por lo que al orar de acuerdo, me pongo de acuerdo hasta con mis emociones con mi hermano. Esto tiene que ver con la empatía. Es por eso que el orar de acuerdo implica el dialogar con Dios e implica dialogar con mi hermano. Poder hablar con mi hermano no es imponer, es acordar para tener un solo corazón, y eso puede llevar un tiempo. No es tan sencillo a veces ponerse de acuerdo, porque el orar en el acuerdo es un desafío maravilloso, necesario para nosotros, necesario. En la oración de acuerdo, justamente lo personal, lo individual va a quedar de lado para priorizar lo que es común. Lo que tenemos en común es saber escuchar a la otra persona, es saber escuchar el motivo que la otra persona me trae, y es que la otra persona también escuche el motivo que yo estoy llevando. Por eso es que cuando hay una oración de acuerdo, no hay lugar para el egoísmo o el egocentrismo. No son oraciones personalizadas, son oraciones que tienden a la intercesión, tienden a orar por mi hermano, a ponerme en el lugar de mi hermano, a tratar de llevar esa empatía, de llevar ese dolor, esa angustia o esa felicidad delante de Dios. Es eso, por eso que somos bendecidos al orar unos por otros. Amén. Espero que esté diciendo amén en su casa. Yo me siento
bendecido cuando puedo orar con mis hermanos. Me siento bendecido cuando podemos orar en familia. Son actos comunitarios. Y sin duda hay momentos y hay tiempos de oración individual. Sin duda, tenemos nuestros tiempos de relación con Dios. Pero aquí no hablo de mi tiempo con Dios. Hablo de mi tiempo con mis hermanos. Orar unos por otros y orar unos en otros, ¿no? Hace tiempo atrás predicaba de esto y voy a hacer una mención sobre eso. Pero cuando puedo orar por mi hermano, es acercarme, oírlo, tener empatía, incorporarlo en mi habla. La otra persona está en mi boca y de alguna manera mi persona y me convierto en el intercesor de esa persona. De alguna manera sucede eso. Por eso debo aprender algo. En este mundo de autosuficiencia, yo debo aprender a pedir oración. Debo aprender a pedir oración. Muchas veces nos da pudor o nos puede dar vergüenza alguna situación, pero eso sigue entrando dentro del ámbito de la autosuficiencia. Yo debo levantar la mano, debo pedir ayuda, debo hacerlo. Y hay algo, ¿no? Uno encuentra que, como veníamos predicando, el apóstol Pablo es un hombre que continuamente escribe y ora. Y esas oraciones nosotros las encontramos en la Escritura. Las podemos leer. Podemos leer las oraciones de Él. Podemos leer cuando Él dice constantemente: yo ruego por ustedes. No le hablaba a los tesalonicenses. A los tesalonicenses les va a decir que está orando por ellos. Lo dice en el capítulo 1 varias veces, el capítulo 2, que me acuerdo en mis oraciones. Lo dice constantemente, pero uno va mirando. Y la carta en 1 Tesalonicenses 5:25 termina diciendo: hermanos, orad por nosotros. Es levantar la mano y decir: oren por mí. Pablo está pidiendo oración por él. De hecho, Pablo siempre estuvo consciente de la oración mutua. Siempre estuvo consciente de que la oración individual es una parte, pero la oración en el acuerdo es otra, totalmente necesaria. Necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos y necesitamos orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Romanos capítulo 15, versículo 30, es Pablo escribiendo. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme orando por mí a Dios. Ayúdenme. Efesios capítulo 6, versículos 18, cuando habla de la lucha espiritual, el apóstol Pablo va a decir desde el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, ya lo hemos visto, Pablo responde al plan de Dios, pero al responder al plan de Dios, él está diciendo y súplica,
oren por mí, para que yo siga predicando el Evangelio. Y alabo a Dios por todos los hermanos que oran por mi vida, para que el Evangelio siga siendo predicado. Y aquello que hemos recibido del Señor, como el apóstol Pablo, poder llevarlo adelante con denuedo. Pero necesitamos de la oración, así como Pablo necesitaba de la oración de la iglesia de Éfeso. Pero no solo en Éfeso, a los colosenses en el capítulo 4 les va a decir: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice: perseveren, pero no dejen de orar por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oren, la misión se lleva adelante con oración, y la oración es mutua, y Pablo lo sabía y lo pedía. Oren por mí, oren por mí. A los filipenses también, en el capítulo 1, versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Orando al Señor, y orando en el capítulo 12 del libro de Hechos, orando, la iglesia orando. Dios le abrió las puertas a un Pedro que estaba encarcelado, orando, y esas puertas que no se abren, pero cuando hay acuerdo en la oración, Dios va y abre esas puertas que nadie puede abrir. Pero tenemos que orar. Qué hermoso es estar necesitados y conscientes de la oración. Es hermoso de estar consciente de mi hermano, de la oración de mi hermano. Usted y yo necesitamos estar conscientes de que necesitamos la oración mutua, y lo tengo que solicitar. ¿Lo solicita? Como vemos en el apóstol Pablo, solicita la oración. O tal vez vivimos en este mundo, ¿no? Que todo, vos lo podés, la autosuficiencia. Eso permite algo, nos hermana, nos pone en oración unos con otros. En esta congregación en Ipso, cuando llegué, encontré una canción preciosa que la hemos cantado por años, que dice: hermano, estoy orando por ti. Es una canción preciosa. Cuando tú te sientas solo, cuando tu corazón esté quebrado, recuerda que estoy orando por ti. Oh, iglesia, después decíamos: estoy orando por ti. Cuando tú te sientas solo y tu corazón quebrado, recuerda: estoy orando por ti. Y qué lindo es la oración en el acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo, si Dios tuviera la misma boca, si Dios tuviera la misma sinfonía, Dios respondería. Debo aprender a levantar las manos, y debo aprender a pedir oración, y debo aprender a orar con mi hermano. Cuando oro, suceden tres cosas. Naturalmente suceden tres cosas. En primer lugar, lo que dije al principio del sermón. En primer lugar, es que yo lo incorporo a Dios. Mi fe está en Dios, en primer lugar. Porque si bien la necesidad es mutua, yo estoy incorporando a Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el Shebaot, el Ión, el Olam. Estoy incorporando a Dios, orando a Dios. Y cuando eso sucede, es lo primero que debo entender. Yo incorporo a Dios. Tiempo. En segundo lugar, que encuentro que cuando incorporo a Dios, es que no puedo llevar adelante mi vida, mi familia, el ministerio, lo que Dios me ha dado de manera solo, sino que es Dios el que me tiene que ayudar. Y reconozco esto, justamente en segundo lugar. Pero en tercer lugar, también que dependo de mi hermano, dependo de mi hermana, dependo de ellos para seguir avanzando en oración, y debo incorporarlo. Es por eso
eso que, como decía al principio, el Salmo 25, versículos 4 y 5, yo puedo decir al Señor, muéstrame o muéstrale, oh Jehová, el camino que tiene que andar hoy. Enséñale o enséñame tus sendas. Es la oración en conjunto. Encamínanos en tu verdad. Enséñanos, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. Pablo era un hombre consciente de la oración, que lo va a decir en segunda carta a los tesalonicenses, siempre con la misión, Pablo orando, y decía: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Oren, decía Pablo, no dejen de orar para que la palabra de Dios siga corriendo hoy a través de las redes, pero que siga corriendo. Debemos doblar nuestras rodillas, y como decía el sermón anterior, por esta causa yo doblo mis rodillas. Bendito sea nuestro Dios. Es una buena semana. Es una buena semana. Por eso otra vez más está saliendo aquí el graph. Mírelo, escríbanos si hay alguna necesidad, porque toda esta semana del 20 al 27 vamos a estar tomando pedidos de oración, cooperando en la oración, cooperando, sabiendo que nos necesitamos unos a otros. Pero también dije hoy en el sermón, podemos orar no solo unos por otros, sino unos en otros. ¿Y cómo es esto, no? Vez pasado lo decía, porque es cuando oro en mi hermano. Es orar en mi hermano, es unos en otros. Y es distinto, porque ya no es la oración que yo hago, sino que es la oración que yo respaldo diciendo amén a la oración de mi hermano, que la estoy escuchando, que la estoy incorporando, que la estoy haciendo propia, que la estoy asintiendo, siendo copartícipe de la oración. La palabra amén, de origen hebreo, es la palabra que significa estar firme, apoyar, ser verdadero, fiel, cierto. ¿Cómo puedo decir amén a cosas que no escucho? ¿Cómo puedo decir amén a oraciones que no estoy prestando atención? Pues por eso que yo debo escuchar, y el decir amén es orar en la oración de mi hermano. Mi hermano está pidiendo: Señor, yo sé que te manifestarás, y yo oro en esa oración y digo amén. Sé que te manifestarás. Decir amén es orar en el otro, es dándole fuerza, es dándole importancia a lo que la persona está diciendo. Es importante también, porque a veces oramos promesas de Dios, y cuando oramos las promesas de Dios, o podemos orar la escritura, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo digo: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y mi hermano dice amén, está orando a eso. Y yo puedo ampliar esa oración: Señor, Jehová sea pastor de mis hijos, de mis hijas, y que nada le falte. Y la persona dice amén a eso, y está orando y está intercediendo. Es por eso que hay oración comunitaria. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, el versículo 16, dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Parece que en la iglesia primitiva había oraciones en la iglesia, había oraciones. Nosotros somos mucho del cántico congregacional, pero no somos tanto de las oraciones congregacionales. Y en esto contaba una experiencia, ¿no? Me tocó predicar en un retiro, un congreso de coreanos, y los coreanos son de mucha oración. Un congreso hace unos años atrás, era un congreso más o menos de unos 300 jóvenes coreanos, y me invitaron a predicar. Y ahí fui a predicar. Y en un momento la persona que estaba dirigiendo, un joven que estaba dirigiendo,
él dijo, vamos a orar, ¿no? Lo dijo en coreano y doy gracias a Dios que también lo dijo en español. Pero lo que noté algo. Todos automáticamente en la reunión, como parte de la reunión, se pusieron a orar. Algunos oraban individualmente, otros oraban con la persona que estaba al lado, con el joven o la joven que estaba al lado. Oraban. Y orar en otros es también importante, ya que podemos orar escuchando, interpretando, haciendo propia la oración de mi hermano, sumándome a esa oración. Necesitamos la oración unos por otros y unos en otros. Cuando yo digo amén, amén, en ese momento de orar, es cuando si puedo orar en familia. Por ejemplo, puedo orar con alguien en mi casa. Tal vez estás solo o sola en tu casa y puedes compartir con otro en la oración. Y que otro puede decir amén a tu oración. Bueno, también puede ser, pero qué lindo es orar en familia. Y cuando alguien va hablando y el cónyuge, el hijo o viceversa, ¿no? Va diciendo amén, afirmando a eso, porque nos ayuda a producir una sinfonía. Nos ayuda a producir juntamente un mismo sonido delante del Señor. Tener una sola boca delante del Señor y tener un solo corazón. Es por eso que cuando oramos de manera comunitaria, como estamos hablando en esta palabra, el pronombre personal nosotros y el pronombre posesivo nuestro toman preponderancia por aquellos que son yo, mío, quedan de lado. Es por eso que volvemos a lo mismo. Yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo en la oración. Por eso vuelvo a esto. En esta semana que arranca hoy, comenzaremos a recibir los pedidos de oración. Y en la próxima semana, del 27, y ahí voy a dar otra indicación porque estaremos orando y ayunando, estaremos teniendo guardia de oración, pero eso será la otra semana, es justamente que lo haremos juntos. Así que quiero desafiarlo a dos cosas para cerrar esta palabra. En primer lugar, quiero desafiarlo que si tiene alguna necesidad, la comparta. No puede ser que no la comparta con nosotros como iglesia, porque no sabemos hasta dónde llega. Tal vez lo comparta en su congregación o con alguien que usted tenga afín. Bueno, pero comparta la oración. Como Pablo dijo, oren por mí, que usted pueda decir, oren por mí en alguna situación. Podamos decirlo. Y en segundo lugar, quisiera que podamos todos orar en esta semana el versículo 9 del capítulo 28, del Salmo 28. El versículo 9 del Salmo 28. El Salmo 28 es una oración individual, pero que termina con una oración comunitaria. Es muy lindo cómo termina. Le invito a leer todo el Salmo 28. Yo me voy a referir al versículo 9 que dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Yo quisiera que podamos orar estas 4 cosas en esta semana. Que podamos orar. Salva a tu pueblo. Y ahí pregúntese, ¿salvarlo de qué? Señor, sálvalo de los enemigos. Sálvalos de aquellos que se han levantado en este tiempo. Sálvalos de caer en pecados. Sálvalos de sucumbir frente a la prueba o perecer frente a la tentación. Sálvalo. En primer lugar, que podamos orar por otro. Identifique a alguien. Si quiere, se puede comunicar con esa persona y orar esto. En segundo lugar, bendice a la heredad. Y el bendecir a la heredad es entender de que todo lo que posee esa persona sea una heredad de Dios. Que Dios la bendiga. Si son hijos, bendice esa heredad. Bendice esos recursos que tiene. Que usted pueda orar por otra persona. Para comenzar a hablar de esta oración en conjunto. En tercer lugar, pastoréales. Que usted pueda orar, pastoréales. Es saber que Dios siempre será el mejor pastor.
Pastoréales. ¿Qué es el pastor, Señor? Eso significa aliméntalos, guíalos, corrígelos, límpialos, sánalos. Todo lo que hacía el pastor con una oveja. Usted ore esas cosas. Ore, identifique persona por persona, si así lo desea. Llena las necesidades espirituales. Pastoréales. Que usted pueda orar. Y en cuarto lugar, susténtales para siempre. Ahí es una oración que tiene que ver con el futuro. Susténtales, ¿no? Hay otra versión que dice elévalos, pero que pueda sustentarlos siempre, que pueda elevarlos de las miserias que propone el mundo. Podemos orar por los jóvenes, adolescentes, los matrimonios. Podemos orar, elévalos, Señor, de una situación, de la degradación que propone la sociedad para el hombre. Elévalos de situaciones de espiritualidad. Oh Dios amado, susténtalos, elévalos sobre eso. Yo le animo a que podamos orar todos estos 4 puntos para empezar a hablar de la oración en acuerdo. Sinfonía, una misma boca, un solo corazón. Puede llevar tiempo. Tengo que mandar un mensaje, tengo que escribir. Puede llevar tiempo, pero tomemos esta semana para levantar nuestros ojos, mirar a nuestros hermanos, mirarlos como familia y orar la palabra de Dios sobre ellos. Porque el Señor nos sigue diciendo hasta el día de hoy exactamente lo mismo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar en este tiempo. Si estás con alguien, te invito a ponerte de acuerdo. Si tienes la palabra del Señor ahí, abrir en el Salmo 28, el versículo 9. Vamos a orar estos 4 puntos. Señor Dios, he predicado una vez más tu palabra, reconociendo que tu palabra es verdad, que nos alimenta. Pero en este tiempo, Señor, necesitamos la fortaleza que viene solo de Dios. Necesitamos, Señor, incorporarte en la oración en esta semana. Necesitamos incorporarte de una manera distinta. Oh Dios amado, mirar la agenda de Dios. Señor, que podamos decir, oh Dios amado, muéstrame el camino, enséñame el camino, guíame en tu verdad. Oh Dios amado, que podamos mirar la agenda de Dios antes que la nuestra. Pero Dios amado, comenzaremos a recepcionar estos pedidos. Oh Dios de gloria, oramos en comunidad, oramos en el acuerdo. Dios amado, salva a tu pueblo, sálvalo, Dios amado, de una generación perversa. Salva a tu pueblo ahora en el nombre de Jesucristo. Salva a las personas, sálvalo de los enemigos, sálvalo de las tentaciones, sálvalo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios amado, bendice la heredad. Oh Dios amado, que la descendencia sea una descendencia para Cristo, una descendencia de alabanza. Oh, si estás con tus hijos o recuerdas a tus hijos en este momento, comienza a orar por tus hijos. Bendice tu heredad, bendícela ahora en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos nuestra heredad, bendecimos a nuestros hijos donde estén, donde se encuentren. Oh Dios amado, pastoréales. Oh Dios amado, que no les falte ningún bien, sino que sean rebosados del bien de Dios. Pastoréales, aliméntalos, cuídalos, guárdalos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y susténtalos para siempre. Oh Señor amado, queremos comenzar esta semana de oración mutua, de pedido mutuo, Señor amado, considerando a nuestra familia, a nuestros hermanos. Bendito tú, Señor, en este tiempo, para la gloria de tu nombre. Abrimos tu palabra y la predicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida.
Por ahí lo que más va a estar es esta dirección. Si quieres escribirnos, estaremos recepcionando. Pero también están los niños ahí que también se van a preparar para la oración mutua entre ellos, y los jóvenes y adolescentes, oración mutua, y vamos a hablar con las mujeres y los hombres, la oración mutua, y va a ser una semana de fortalecimiento espiritual, de ayuno. Así que Dios te bendiga. Te invito en este tiempo que la gracia y el amor de Dios esté con tu vida y tu familia. Y para todos los niños, aquí viene Rincón Kids. Dios los bendiga.